Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. 3:33 de la tarde, seguimos en compañía. Uno de los temas que más se ha tratado en los últimos años en nuestro país es el que tiene que ver con la diáspora de millones de venezolanos. Se habla de una cifra de más de 2 millones de venezolanos que han salido del país buscando pues mejorar su calidad de vida. Han sido múltiples las imágenes que repercuten en las redes sociales, por ejemplo, las despedidas en Maiquetía. Otros reportajes nos han dado cuenta, por ejemplo, de el tránsito de la gente a través de Cúcuta en una vía hacia Perú, hacia Chile, vía terrestre. Pero en el lado sur de nuestro país no es distinta esta situación. De hecho, un titular de Venezuela Awareness habla de que ACNUR verifica la situación de migrantes venezolanos en la frontera con Brasil. En mayo de este año se hablaba de que incluso el gobierno del país fronterizo había puesto a disposición del ejército brasileño 75 carpas para dar refugio a los venezolanos sin hogar. En este momento quisiéramos conocer cuál es la situación de los venezolanos que se desplazan a través de la frontera con Brasil, y precisamente en la línea telefónica tenemos a Luis Fernando Godiño, oficial de información pública de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, en Brasil. Buenas tardes, Luis Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están todos ahí? Bien, bien. Primero, muchísimas gracias por este contacto telefónico, y segundo, pues conocer de su testimonio, cuál es la situación que conocen ustedes como Agencia de Naciones Unidas para Refugiados sobre el paso de migrantes venezolanos en la frontera con Brasil. Bien, bueno, como tú has bien puesto al principio de su intervención, la situación en Brasil es parte de una fotografía mayor, ¿no? Sí. El flujo de ciudadanos venezolanos para otros países tiene ocurrido en varios países de la región, no solamente en Brasil, pero también en Colombia, en Perú, Costa Rica. Hay informaciones de que hay varios países de la región, incluso el Caribe también, sí, que están recibiendo ciudadanos venezolanos que se ven forzados a dejar su país por diferentes razones. Luis Fernando, ¿qué tanta información conocen de los venezolanos que están cruzando la frontera con Brasil? ¿Cuál sería el perfil, si es que se tiene definido esto? Sí, básicamente tenemos dos grupos de venezolanos que cruzan la frontera con Brasil. Tenemos los indígenas de la etnia Warao, que están concentrados en las ciudades de los estados, de las provincias de Roraima y Amazonas. Y también tenemos los ciudadanos no indígenas, ¿no? Que aunque estén entrando por la frontera sur de Venezuela, norte de Brasil, ya tenemos información de que están en diferentes partes del país. Entonces, básicamente tenemos esos dos perfiles. Estamos trabajando con otras entidades, con el gobierno de Brasil, también con la academia, para tener un perfil un poco más detallado, sí, de estas personas que cruzan a Brasil. ¿Cuál es la diferencia demográfica, también las diferencias de género, y también, muy importante, sus capacidades, sus habilidades, para poder ayudarlos a se posicionar mejor en esta fase de sus vidas acá en Brasil. Sí, en el tema de los refugiados sé que hay una clasificación y que hay una definición muy específica. En este momento, los venezolanos que están cruzando la frontera con Brasil califican como refugiados, Luis Fernando. Bueno, de hecho, no. Lo que pasa es que todos los extranjeros en Brasil que quieren solicitar asilo lo hacen directamente al gobierno de Brasil, ¿no? A las autoridades migratorias. Sí. Son las que reciben las solicitaciones de asilo de cualquier extranjero que se encuentre en el territorio brasileño. Entonces, la situación hoy es que tenemos este número de ciudadanos venezolanos que presentaron sus solicitaciones de asilo, pero esta decisión no ha sido tomada todavía por el gobierno de Brasil. Entonces, tenemos una
una cualificación o una especificación más técnica de estas personas, ellos son solicitantes de asilo que no tuvieron su pedido analizado o contestado por las autoridades brasileñas. Ahí, pues, como tú bien lo indicas, las imágenes que se pueden ver por las distintas fronteras, los distintos medios que han seleccionado los venezolanos para salir del país. Por ejemplo, en la frontera con Colombia hay imágenes de gente que cruza para que les den comida, gente pernoctando en plazas. En este momento, en Brasil, ¿cuáles son las previsiones o las medidas que está tomando el gobierno para recibir a los venezolanos que cruzan hacia allá? ¿En dónde están ubicados? ¿Hay alguna suerte de refugio? ¿Hay alguna asignación de vivienda? El principal punto de... ¿Hola? Sí, ¿Hola? Te escuchamos, Luis Fernando. Disculpe, yo pensé que había cortado. No. El principal punto de entrada es la frontera norte de Brasil, en el estado de Roraima, ¿no? Que hace frontera con el sur de Venezuela. Entonces, en esta provincia está concentrado, en la provincia de Roraima, el estado de Roraima, están concentrada la gran mayoría de los venezolanos que llegan a Brasil. Juntamente con las autoridades federales, estaduales y municipales, se está obviamente trabajando en el registro y documentación de estas personas, lo que ocurre por intermedio del pedido de asilo. Hay personas también que no están solicitando asilo y que están buscando otras vías migratorias para se regularizar en Brasil. Entonces, ese es todo el tema que tiene que ver con documentación. Una vez que estén regularizadas, que tengan documentación, pueden acceder a los servicios que son universales a todas las personas que están en Brasil, como por ejemplo educación, salud, etc., ¿no? Al mismo tiempo estamos trabajando para atender las necesidades de los más vulnerables, que en este caso son los indígenas Warao, que se encuentran básicamente en las ciudades de Pacaraima, justo la frontera, Boa Vista, que está la capital de Roraima, y también en Manaus, la capital de la provincia de Amazonas. En este sentido, lo que estamos trabajando más directamente es con todo el tema de los abrigos temporarios. No se está hablando de ninguna manera en la construcción de campos de refugiados, no se trata de esto, pero el ofrecimiento de abrigos temporarios emergenciales que pueden aceptar a estas personas para que ellos puedan tener acceso a servicios básicos, a derechos básicos, y después tomar la decisión de seguir en Brasil o regresar a Venezuela. Porque hay una mezcla de ¿cómo se puede decir? Hay una mezcla de razones por las cuales las personas están dejando Venezuela, ¿no? Hay razones puramente económicas, hay gente que quiere volver a Venezuela una vez que la situación se encuentre un poco más estable desde el punto de vista de ellas, pero otras que quieren seguir en Brasil. Entonces hay muchas opciones sobre la mesa, pero estamos trabajando para que la gente que está en Brasil tenga acceso a servicios y a derechos básicos que todas las personas deben tener, ¿no? Así es. Luis Fernando, muy agradecidos por este contacto telefónico, y para la gente que quiera saber más acerca de las actividades de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, ¿cómo puede hacer en las redes sociales, en la página web? Sí, pueden visitar nuestra página web, www.acnur.org.br para Brasil y sin.br para los demás países latinoamericanos. Luis Fernando, una vez más agradecidos y muchísimas gracias por la gran labor que hacen. Ok, gracias a ustedes. Era Luis Fernando Godiño, oficial de información pública de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, en Brasil, hablándonos acerca de la situación de las personas, de los venezolanos, de los ciudadanos venezolanos que están cruzando la frontera con el país vecino
a través del estado de Roraima, que queda justo al norte de Brasil, y por supuesto la frontera sur de Venezuela. Pues allí la cantidad de personas que está cruzando, como él bien lo indica, por distintas motivaciones. Seguramente hay mucha gente que está también huyendo de la tan complicada situación de seguridad que existe en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, en el Amazonas. Y por supuesto, todas las personas que están huyendo o de alguna forma tratando de mejorar su calidad de vida por la precaria situación económica que están viviendo muchos venezolanos hoy día.